Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de sus cursos de preparación Avanza. Recuerden que aquí vamos a ver los temas más importantes para su examen. El día de hoy el tema es preguntas de redacción. Recuerden que cualquier duda o comentario que tengan siempre va a haber alguien pendiente del chat para resolverles esa cuestión. Comenzamos. Hoy vemos las preguntas de redacción. Lo importante aquí es saber que existen 5 tipos de preguntas que aparecerán en esta parte del examen y cada una de ellas tiene unas características que nos van a ayudar a responderlas. Las 5 preguntas son adición, elisión, particularización, generalización e integración. Recuerden, son 5 preguntas, cada una de ellas con sus propias características. Vamos a ver cuáles son estas características. Primero, adición. Las preguntas de adición consisten en identificar el recurso estilístico, uso figurativo o figura retórica en el texto. Es decir, aquellas expresiones u oraciones que manejan un sentido no real, figurativo en el texto. Las más comunes son símil, la cual se trata a rasgos sencillos de una comparación entre un elemento real y un elemento ficticio o figurativo. Por ejemplo, cantaba como un ángel, donde lo real es que estaba cantando y lo figurativo sería que lo hacía como un ángel. Para las símil es importante recordar que habrá ocasiones en las que tienen palabras que conectan las ideas, tales como tal cual, asemejaba, parecía, etc. La siguiente figura más común es la metáfora. La metáfora es cuando nosotros sustituimos un elemento real por uno figurativo. Por ejemplo, su corazón es una caja fuerte. Ya estamos diciendo lo que es en lugar de lo real. ¿De acuerdo? Después tenemos la hipérbole. La hipérbole, en otras palabras, es una exageración, es decir, aumentar o disminuir las cualidades de algo. Por ejemplo, te llamé 1.000.000 de veces. Y por último, tenemos lo que se conoce como personificación. Como su nombre bien nos lo indica, es cuando damos o proporcionamos cualidades de personas a aquellos objetos o seres que no las contienen. Ejemplo, los árboles bailaban al compás de la noche. Perfecto. Vamos entonces con el ejemplo. Dice, Malcolmson comprendió que el estudio había terminado, al menos por aquella noche, y decidió alterar la monotonía de su vida con una cacería de ratas. Retiró la pantalla de la lámpara para conseguir un mayor radio de acción de la luz. Al hacerlo, se disiparon las tinieblas de la parte superior de la estancia, y ante aquella invasión de luz, cegadora en comparación con la oscuridad anterior, los cuadros de la pared destacaron limpiamente. Muy bien, entonces, nuestra pregunta de adición, recuerden que las de adición están buscando aquello que nos aumenta la belleza estilística, dicen, ¿cuál de los siguientes enunciados le añade información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados del 1 al 7 del segmento 1, sin negar lo que en ellos se expresan? Mi inciso A me dice, el estudio había terminado. Mi inciso B dice, alterar la monotonía de su vida. Mi inciso C me dice, y ante aquella invasión de luz. Y mi inciso D me dice, los cuadros de la pared destacaron limpiamente. Recuerden que nosotros principalmente vamos a buscar figuras retóricas. En este caso, entre mis opciones hay una que contiene una personificación. Recuerden que la personificación es cuando nosotros damos o proporcionamos cualidades de personas a aquello que no las contiene. En este caso, nuestra respuesta correcta es el inciso C de casa, dado que me dice que la luz, que es un ente abstracto, es decir, no es un objeto como tal, está haciendo una invasión. La luz, al ser un ente abstracto, no tiene la capacidad ni de reflexionar ni de tomar acciones por cuenta propia o bajo un propósito, por lo que no se puede decidir a invadir
Eso es, más que nada, una cuestión de personificación en mi oración. Extraordinario, ¿no? Continuemos. Ahora tenemos nuestro tipo de pregunta de elisión. Elisión es omitir algo porque es innecesario, ya sea porque es un sinónimo, una repetición o una frase irrelevante en el contexto, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos que buscar aquello que si nosotros llegáramos a quitar, realmente no me va a afectar el texto. Vamos con este ejemplo. Warren Buffett es nuestro héroe, no porque sea el hombre más rico de Estados Unidos. Su íntimo amigo Bill Gates ostenta ese honor. No por su extraordinaria e insólita habilidad para ver el futuro y escoger las acciones ganadoras que le valió el apodo el oráculo de Omaha. Él es el primero en decir que sigue siendo el mejor inversor de América, no por predecir el futuro, sino por saber calibrar con precisión el valor de una compañía en el muy real aquí y ahora. Y aunque ha sido una voz constante a favor de reformas en la gobernanza corporativa que ayuden al inversor medio y a quien de nosotros con un plan de ahorro para la jubilación no va a apoyar eso, tampoco es por esa razón por la que nos movilizamos en torno a su bandera. Entonces, ¿qué lo convierte en nuestro héroe? Excelente. Habiendo leído nuestro texto, nos podemos ir a las preguntas. Las preguntas de elisión se presentan de la siguiente manera. ¿Cuál de los enunciados del 1 al 7 del segmento 2 puede omitirse sin perder información necesaria? Tenemos A, e insólita. B, no por predecir el futuro, sino C, en el muy real aquí y ahora, o D, constante. Perfecto. Para que yo pueda saber cuál de estas opciones puedo quitar sin alterar mi texto, tengo que regresarme a las líneas que se me marcan al final de las opciones. Esto me va a permitir ubicarme y analizar el contexto para saber si esa información es importante o es innecesaria. Vamos con el inciso A que me dice E insólita. Lo primero que yo tengo que hacer es localizarlo en mi lectura para poder ver el contexto. Mi contexto dice: no por su extraordinaria e insólita habilidad para ver el futuro. Muy bien, entonces aquí es importante que nosotros destaquemos el hecho de que ante esta palabra se encuentra otra que también es un adjetivo calificativo. Por lo tanto, puede ser que esta sea aquella opción que yo puedo quitar. Para estar segura de eso y no cometer errores por apresurado, lo ideal es que analicemos el resto de los incisos. Vamos con nuestro inciso B. No por predecir el futuro, sino yo voy a mi texto y localizo esta parte que se encuentra aquí. No por predecir el futuro, sino... Entonces, ¿qué tengo yo antes de esta cuestión? Dice, el oráculo de Omaha, él es el primero en decir que sigue siendo el mejor inversor de América, no por predecir el futuro, sino por saber calibrar con precisión el valor de una compañía. Entonces, no por predecir el futuro, sino está ayudándome a construir una idea de oposición. No es por esto, sino por esto. Por ende, es un elemento necesario, ya que si yo no lo tengo, mi comparación se vuelve obsoleta y por ende no tendría sentido mi texto. Así que nuestro inciso B sería muy difícil de eliminar. Vamos, por lo tanto, a descartarlo. Inciso C. En el muy real aquí y ahora. Perfecto. Tenemos que esto me dice esto. En el muy real aquí y ahora. Antes de esto, yo ya sé que me está diciendo que él es o se considera así, no porque predizca bien el futuro, sino porque sabe calibrar con precisión el valor de una compañía. Ahora sí, en el muy real aquí y ahora. Entonces, yo no puedo quitar estos aspectos de mi lectura. ¿Por qué? Porque si yo llegara a quitar esto, pierdo tanto la situación de espacio como de tiempo. Es decir, él es capaz de ver cómo están las cosas en la actualidad, en esa región, en ese espacio, en ese lugar, para predecir qué va a pasar. Por ende,
esta opción también sería muy complicada de quitar porque se relaciona con elementos previos, por lo cual adquiere ese lugar. Vamos a ver, en todo caso, si mi inciso D puede ser posible. Si no, mi respuesta correcta será el inciso A. Veamos, dice constante, línea 5. Entonces lo encontramos en este lado. Vamos a ver qué hay antes y qué hay después para saber si es nuestra respuesta. Dice, y aunque ha sido una voz constante a favor de reformas en la gobernanza corporativa que ayudan al inversor medio, bla, 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 bla. Entonces, ha sido una voz constante a favor de reformas en la gobernanza. Ahora, si yo llegara a quitar este elemento, mi texto sería comprensible. Sin embargo, me ayuda a saber que no solo se promueve en favor de, sino que lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, este constante se vuelve una especie de afirmación o énfasis a la idea proporcionada. Por lo tanto, sí está ayudando a lo que el texto dice. Por ende, no lo puedo yo utilizar para algo que voy a quitar. Eso me deja como respuesta correcta mi inciso A. E insólita. ¿Por qué será esto? Porque ya me está diciendo que es extraordinario. Es decir, es algo que no se da con frecuencia y que no se espera o no se proyecta como tal. Insólito es aquello que yo no puedo creer. Cuando algo es inesperado o sucede de manera extraordinaria, como bien menciona, ya sabemos que es algo de difícil creencia. Por ende, mi respuesta correcta fue A. Muy bien, continuemos. Ahora, las preguntas de particularización. Estas nos piden hacer alusiones de un referente, es decir, referirnos a algo o a alguien sin nombrarlo. Aquí es sumamente importante que nosotros señalemos esta cuestión. Significa que yo tengo que encontrar formas creativas, inusuales o poco escuchadas de mencionar aquello que se me está indicando en la pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a leer nuestro texto. Dice, el concepto de energía define un proceso vital de la lengua que persiste en la mente de los hablantes. Es decir, es un sistema que no está constreñido aún por la sistematización escrita del lenguaje, sino que es más flexible y dinámico, que continúa su evolución hacia un estado de mayor perfección. Perfecto. Vamos ahora con nuestra pregunta. Las preguntas de particularización tienen la estructura maravillosa que nos presenta la siguiente forma. ¿Cuál de los siguientes enunciados del 1 al 4 del segmento 3 expresa indirectamente las características del sistema energía? ¿A qué voy con esto? Toda pregunta de particularización nos va a dar un referente, es decir, lo que nosotros, estrictamente hablando, estamos buscando. Pero al mismo tiempo me está indicando que debo encontrar ese referente de manera indirecta. Lo que yo tengo que encontrar de manera indirecta son esas características del sistema de energía. Me voy a mis incisos. Mi inciso número A me dice, energía define un proceso vital de la lengua. Entonces, inciso B, que persiste en la mente de los hablantes. Inciso C, no está constreñido aún por la sistematización escrita del lenguaje. O D, es más flexible y dinámico. Vamos viendo. Dentro de estas opciones, yo tengo dos que me hablan de características, la cual viene siendo la D y la C. Porque la A de amor me dice, energía define un proceso vital de la lengua. Aquí no me está hablando de las características del sistema, me está hablando de la cuestión de su nombre. Por lo tanto, no puede ser esa mi respuesta correcta. La B me dice que persiste en la mente de los hablantes. Aquí no me está dando características de ninguna manera, entonces tampoco puede ser. Mientras que la C y la D sí me abordan características. Me dicen, está constreñido aún por la sistematización escrita del lenguaje, o D, es más flexible y dinámico. Vamos a nuestras líneas completas para saber de qué se habla en ellas y adquirir más contexto. Nuestra línea 3 nos dice, es decir, es un sistema que no está constreñido aún por la sistematización escrita del lenguaje. Línea 4.
sino que es más flexible y dinámico, que continúa su evolución hacia un estado de mayor perfección. Dentro de estas opciones, ¿cuál es la opción más directa para las características? Correcto, la D. Pero ojo, esta es la forma más directa y nosotros lo estamos buscando de manera indirecta. Por lo tanto, mi respuesta correcta es la C. Ya que recuerden, estamos buscando la que hace referencia de las características de manera indirecta. Dado que la D es muy directa, la descartamos y nos vamos con la siguiente que aborda características. Recuerden que es importante que sean capaces de reflexionar muy bien sobre lo que la pregunta les está solicitando para enfocarnos correctamente. Continuamos. Las preguntas de generalización son aquellas que piden resumir hasta lo esencial un texto, es decir, en pocas palabras, ¿de qué se trata? Por ende, las preguntas de generalización van a trabajar principalmente con ideas principales. Vamos con nuestro ejemplo. Al describir el cuerpo de Marines como una marca, somos conscientes de que en cierto modo estamos en terreno resbaladizo. Los intensos sentimientos de lealtad, dedicación y sacrificio, de devoción, con los que los marines rodean el hecho de su servicio, exceden con mucho los que pueden atribuirse a cualquier producto comercial, lo que desde nuestra perspectiva hace su historia mucho más potente e interesante. Después de todo, nadie ha muerto defendiendo el honor de Starbucks o Nike. Pero el Cuerpo de Marines es una marca en el sentido de que compite con los otros 3 ejércitos por el mismo grupo demográfico, hombres y mujeres jóvenes que desean servir a su país en los momentos de necesidad. Muy bien, habido leído nuestro texto, vamos con la pregunta. Las preguntas de generalización tienen una parte importantísima dentro de su estructura. Vamos a verla. Nuestra pregunta dice: los enunciados del 1 al 7 del segmento 4 describen a los marines y su identidad de marca. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Aquí nosotros trabajamos con la idea principal de nuestro texto, es decir, de qué se trató nuestro texto. Y la pregunta nos auxilia haciéndonos una especie de resumen o síntesis, es decir, describen a los marines y su identidad de marca es uno de los temas principales de mi lectura. Es decir, que aquí yo ya estoy teniendo pistas para dar con mi respuesta correcta. Vamos viendo nuestros incisos. Inciso A: cuerpo de marines como una marca. Inciso B: dedicación y sacrificio. Inciso C: defendiendo el honor. Inciso D: compiten con los otros 3 ejércitos por el mismo grupo demográfico. Entonces, ¿qué es lo importante de mis preguntas de generalización? Muchas veces me están indicando tanto el personaje principal como la acción principal. En este caso, lo ideal o lo más fácil es que yo sea capaz de sumar esto a lo que comprendí del texto y así extraer mi idea principal. Por ende, tengo que encontrar un inciso que me diga que los marines se identifican como una marca. ¿Cuál es la mejor opción? Es la A: cuerpo de marines como una marca, porque a partir de esta línea se me desglosa el resto de información, es decir, esto es lo que da pie al resto de las líneas, por ende es la más importante. ¿De acuerdo? Quedamos claros con este tema, nos vamos al siguiente, que es la pregunta de integración. Las preguntas de integración significan redactar una frase corta en la cual englobar el contenido del texto. Es decir, no estamos hablando de resúmenes. Eso lo podemos dejar para las preguntas anteriores. Aquí nosotros estamos hablando de títulos. El título tiene que ser capaz de decirme qué tipo de información voy a encontrar en mi texto. Vamos a nuestro ejemplo. Por otro lado, ergon es la palabra que define un estado específico del lenguaje. Cuando se ha plasmado en la escritura, es decir, es el lenguaje de una época en concreto. Mediante el estudio de textos antiguos podemos conocer el ergon de su época. Muy bien, pasemos a nuestros incisos y pregunta. Dice: ¿cuál de los siguientes enunciados combina e integra mejor la secuencia de los enunciados del 1 al 4 del segmento 5? Dice: A. El ergon, un método de estudio. B. Una definición de ergon.
C, el estudio de los textos antiguos, o D, el lenguaje de las épocas pasadas. Aquí, al igual que en la pregunta anterior, nosotros tenemos que fijarnos muy bien de qué se trató el texto. En este caso, me están diciendo de lo que va el ergon, ¿vale? ¿Y qué es la información que me dan del ergon? Pues me dicen que es la palabra que define un estado, que se ha plasmado en la lectura, es decir, es el lenguaje de una época en croqueto. Mediante el estudio de textos antiguos podemos conocer el ergon de su época. Es decir, aquí nos van a marcar las pautas generacionales épicas o de estancia que se generaron durante un transcurso de tiempo. Por lo tanto, mi respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la mejor síntesis, el mejor título para este tipo de texto? Vamos viendo. ¿El ergon es un método de estudio? No, realmente no. ¿Dónde dice eso en nuestra lectura? No lo dice, por lo tanto no la puedo señalar como correcta. Una definición de ergon. Definición, ¿me definen lo que es el ergon en la lectura? De hecho, sí. Por lo tanto, esta puede ser una pregunta, una respuesta posible. Vamos a ver si encontramos una mejor. El estudio de los textos antiguos, el ergon es mucho más que allá y de hecho eso es mediante de, no como tal la cuestión que es, por ende no puede ser. Y la D, el lenguaje de las épocas pasadas. Muy bien. Entonces, entre la B y la D, ¿cuál es mi mejor respuesta? Una definición de ergon o el lenguaje de las épocas pasadas. Entonces, para estar seguros, releemos mi texto. Por otro lado, ergon es la palabra que define un estado específico del lenguaje, cuando se ha plasmado en la escritura. Es decir, es el lenguaje de una época en concreto. Mediante el estudio de textos antiguos podemos conocer el ergon de su época. Entonces, ¿es una definición de ergo o el lenguaje de las épocas pasadas? La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Esto me está hablando de ergon como tal, pero el texto lo que está haciendo es explicarme el tema a través de una definición. Por lo tanto, es mi respuesta correcta. Excelente. Vamos para ver que las preguntas de redacción, al igual que las preguntas de lectura, se responden principalmente a través del análisis de sus textos. Por lo tanto, es muy importante que al momento de realizar el examen nos demos la oportunidad de leer con atención y a utilizar ciertos métodos que nos ayuden a retener información, tales como releer, subrayar, ver las preguntas, analizarlas y compararlo con la lectura. Perfecto. Ciertas recomendaciones. Hay que considerar que estamos seleccionando solo lo que se encuentra entre puntos suspensivos. Por ejemplo, en las preguntas de elisión, no significa que si tú están marcándote ahí la línea 3, vayas a eliminar toda la línea 3, sino dentro de la línea 3, la parte que te están señalando en el inciso. Después, hay que volver a leer la línea del texto entre paréntesis si lo consideramos necesario. Hay que leer muy bien la pregunta y, por supuesto, no pasar por alto las palabras no y excepto, que en ocasiones me pueden cambiar todo el sentido de la pregunta y, por ende, dificultarme un poco al momento de buscar la respuesta. Hay que estar muy atento a lo que leemos y, por supuesto, estar practicando constantemente para que definir todas estas características sea cada vez más fácil. Gracias por tu atención. Recuerda que contamos con cursos presenciales, en línea y a distancia, todos ellos con asesorías ilimitadas, así como con paquetes de exámenes de simulación en línea. Pregunta por las promociones vigentes o visita nuestra página. Sería todo, que te vaya muy bien.